Ahora sí, muy buenos días, mis amados hermanos. Que todo el pueblo del amado Padre Celestial tenga a bien ser bendecido de parte de nuestras vidas, de parte del reino de los cielos. Bendiciones se reparten para el pueblo cada vez que el pueblo se dispone para recibirlas y para caminar sobre ellas. Seguimos orando. En estos momentos nuestros hermanos en la isla de Cuba estarán pasando una situación difícil por el huracán. De igual manera, ustedes saben que España, Barcelona, Valencia están siendo muy afectados, fueron muy afectados. Israel sigue recibiendo ataques. El día de ayer y el día de antier estuvo recibiendo bombardeos. Esta guerra no para. Y como ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones, el panorama a nivel mundial no es que vaya a mejorar mucho, porque estamos en tiempos del cumplimiento de escrituras, el cumplimiento de profecías. Estamos en tiempos donde se están dando señales y prodigios, donde están pasando cosas que nos alertan a nosotros acerca de la venida de nuestro amado Maestro, que no sabemos exactamente cuándo vaya a llegar ni cuánto tiempo falte, pero toda la naturaleza, toda la creación, todo se está alineando para la llegada del Mesías, para nosotros por segunda vez y para el pueblo de Israel, quienes no son mesiánicos, por primera vez. Pero es evidente que tanto para israelitas no mesiánicos como para nosotros que somos mesiánicos, que creemos en el Mesías, la llegada está cerca. Ambos pueblos estamos percibiendo las señales. Los judíos de igual manera, pues ellos lastimosamente para colocar, para ungir a un falso Mesías antes de que llegue el verdadero. Ellos le llaman como el Arminius, el antimesías. Y ya se están preparando todas las cosas para la construcción del tercer templo. Los ríos que se iban a secar se están secando, las señales que se están dando. En ese panorama nos encontramos y por eso no paramos de orar. Por eso seguimos haciendo altar delante de la presencia del Señor, y entre más voces podamos tener, mucho mejor, porque la unidad del pueblo es importante. Hacemos un llamado de igual manera a todos los hermanos, a las hermanas, a los ministros, a quienes nos puedan escuchar, que aquí hay un pueblo que está menguando a su propio yo, menguando a su propio a su propia percepción de las cosas, para poder aprender a unirnos como un solo cuerpo, como un solo hombre. Hoy es jueves 7 de noviembre, y nos encontramos meditando en las escrituras, Mateo, en el Evangelio según San Mateo. Hoy estudiamos el Evangelio de Mateo. Mateo, como lo hemos hablado, lo hablamos en las introducciones del Evangelio. Un evangelio escrito para el pueblo judío, un evangelio escrito para los israelitas, un evangelio específicamente pensando en ellos, y pues de igual manera también en nosotros, ¿no? Pero el contenido y el material que maneja Mateo es más un material enfocado hacia el pueblo judío. De igual manera, no quiere decir eso que no vaya a ser para nosotros también, pero tiene un énfasis en profecías mesiánicas, tiene un énfasis en cultura, tiene un énfasis en detalles que los entenderán mucho mejor los judíos o los hebreos, o quienes hayan sido educados bajo esa cultura. Entonces, y con la ley, ¿no? Bueno, entonces estamos en el Sermón del Monte. El maestro está dándose una cátedra impresionante y estamos en el punto de la oración. El Señor Yeshua nos está enseñando a nosotros una manera correcta
de orar, no un rezo, sino que podamos tener un modelo, un patrón, una guianza, una plantilla que nos ayude a nosotros para que cuando nosotros vayamos a hacer oración delante del Padre, tengamos presente la profundidad de lo que es estar delante de la presencia del Señor, delante de quién estamos, qué es una oración cuando se invoca el nombre del Eterno. Y viene el Señor y precisamente en la primera etapa dice lo que nosotros habíamos visto en nuestra clase anterior, que es Padre nuestro que estás en los cielos y santificado sea tu nombre, y ahí nos quedamos precisamente teniendo en cuenta esta partecita de la santificación del nombre del Eterno y de con quién está enseñándonos a nosotros nuestro Señor a hablar. Recordemos, por favor, que la misión de nuestro amado Yeshua es restaurar, servir de puente para una comunicación que estaba caída entre la creación y su creador. Al haber esa brecha, ese puente, es nuestro Señor Yeshua que nos está invitando precisamente a restaurar la comunión con el Padre, Él colocándose como ejemplo, y un ejemplo muy hermoso de obediencia. Y vamos a ver precisamente esta segunda parte que tiene el Padre Nuestro. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a avanzar. Pero el verso número 10 del capítulo número 6 del Evangelio según San Mateo, para que se puedan ubicar los que les gusta seguir la lectura y quizás colocar apuntes y notas y de pronto colorear el versículo y subrayarlo. Es bonito que las escrituras se vean que tú las estás escudriñando, estudiando, que ellas tengan precisamente ese rastro de saber que se han leído, que se han comido esa palabra, ese alimento, que ha sido nutritivo para la vida. Una vez recuerdo yo que yo tenía mi Biblia, mi primera Biblia de estudio con la que cursé el seminario, y resulta que yo siempre estaba colocando pie de notas y mi Biblia parecía un arco iris. La primera Biblia de estudio que yo tuve parecía un arco iris. Pues me había tocado estudiar con ella. Era mi primera espada, así como que de estudio, y yo la tenía coloreada, subrayada. Eso parecía un arco iris completo. Y en una ocasión el Señor me permitió ir a una congregación en un pueblito, pero de Hong Kong hacia adentro. Me invitaron a una congregación. Fui a ese servicio, estuve compartiendo con los hermanos, y en medio de la predicación, él era un inglés, un pastor inglés, juntamente con su familia, y estaban ministrando allá en Hong Kong. Estaban abriendo una congregación allá en Hong Kong, y en Hong Kong el ambiente espiritual es muy pesado. Y estábamos en la adoración, en la predicación, y sentí la voz del Padre o del Señor, del Espíritu Santo hablando en ese momento. No entendía, hasta ahora estaba empezando a desarrollar ministerio, pero sí había aprendido algo a escuchar la voz del Señor, y escuché al Señor que me dijo: habla con mi siervo, dale una voz de aliento, dale una palabra de aliento. Y empieza uno: ¿será que esto sí es del Señor? ¿Qué tal que sean mis emociones? Y esa lucha interna que tenemos cuando tenemos que dar una palabra, y Señor, y yo como dónde me meto. Y tras del hecho, mi inglés, pues mi inglés es bien corto, y para ese entonces era más corto aún. Y yo, ¿cómo le voy a hablar? Menos mal estaba yo al lado de la colombiana que me había invitado juntamente con su esposo. Y yo les dije a ella que si por favor me servía de traductora, porque tenía una palabra para el siervo, para el pastor.
Y ella me dijo, sí, claro. Entonces se acabó el servicio, sé que se acaban los servicios, empezamos a compartir saludos y me van y me presentan delante del pastor, yo me presento ella le dice que es que yo tengo una palabra para compartirla con él, que si me puede recibir. Y él, como extrañado así, algo un poco celoso, dijo, bueno, sí, ok, vamos a mi oficina. Fuimos a la oficina del pastor. Nos sentamos en la oficina del pastor, yo cogí mi Biblia y empecé a buscar un texto bíblico en ese momento, que era el que el Señor me estaba diciendo, con el cual debería compartirle la palabra al ministro. Y yo estaba buscando la palabra y él solamente me miraba. Un inglés, que los ingleses son pocos expresivos en sus sentimientos y en sus emociones. Y él llegó y me dijo, bueno, después de que yo le compartí la palabra, hablé con él, oré por él. Y él me dijo, cuando terminamos todo, me dijo, hay una razón específica por la cual yo decidí escuchar lo que usted tenía de parte del Señor para mi vida. Yo me quedé algo como sorprendido y lo miré, y él me dijo, bueno, le dijo a la traductora, ¿no? Dígale que es por cómo tiene su Biblia. La manera en cómo tiene su Biblia, cómo tiene su espada, me da a entender a mí que la ha escuchado, que la ha escudriñado, que la ha leído. Y eso me da paz a mí para recibir lo que hoy estoy recibiendo de parte del Eterno por medio de él. No pensé yo nunca en mi vida que un detalle tan pequeño pudiese significar algo en la vida de otra persona, de otro ministro, al otro lado de la tierra. Eso sí es al otro lado del hemisferio. Entonces, es bueno que nosotros podamos tenerle sabor a las escrituras, que el Señor nos coloque ese hambre, esa sed de escudriñar su palabra. Dice el verso número 10. Ahora sí, entremos en materia. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Y eso, cuántas veces en la vida, millones de veces hemos escuchado, porque es que el Padre Nuestro, nosotros lo hemos estado escuchando, pueblos latinos y casi que cualquier pueblo que haya sido colonizado, bien sea por el protestantismo o por el catolicismo o por el mesianismo, pero han sido influenciados con el Padre Nuestro de nuestro Señor Yeshua, este modelo de oración. Entonces todos, que Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, primera parte. Luego, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Ahora, una cosa es lo que nosotros leemos, otra es lo que nosotros decimos, y otra es cuando esa palabra se hace un rema en nuestras vidas, cuando ya nosotros la palpamos, la podemos tocar, la podemos saborear. Es muy diferente uno ver logos, ver palabra escrita. Cualquier persona puede abrir las escrituras y puede leer, y leerá logos, 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 logos. Sin el Espíritu Santo solamente veremos letras, mas el Espíritu Santo nos guía a nosotros, nos educa, nos enseña, nos ilustra, y empezará a colocar en nosotros estudios y nos dará las herramientas para que nosotros podamos escudriñar las Escrituras. Una cosa es que esté escrito acá: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Otra muy diferente es cuando nosotros aprendemos a decirlo con nuestra lengua, con nuestra boca, confesarlo, a sentirlo. Y otra muy diferente es que se haga una realidad latente en nuestras vidas. Como loras mojadas, podemos parlotear nosotros y hablar, pero es muy diferente hablar y parlotear a sentir la escritura, a sentir la palabra, a sentir que esa palabra está tomando vida y está saliendo de allí, se está convirtiendo en precisamente una palabra revelada, entendida por mi alma y por mi espíritu. Y resulta, mis amados hermanos, que nosotros no alcanzamos a ser conscientes, pueblo, de lo que significa este solo versículo.
No, no, este solito. Pues es que por eso hablamos de que nos tocaba hacer un paréntesis en la oración del Padre Nuestro que le está enseñando, el Señor Yeshua le está enseñando a pueblos gentiles y al pueblo de Israel y a la nación de Judá, les está enseñando un modelo de oración. Y hermanos, el Señor es muy consciente del público que tiene. El Señor Yeshua como orador es Yeshua. Y él era muy consciente de quienes le estaban escuchando, de quienes estaban sentados en esa falda de ese monte y que le estaban escuchando a él este sermón, este famosísimo sermón del monte, donde en medio del sermón del monte el Señor toca el tema de la oración y dice, cuando ustedes oren, cuando ustedes vayan a orar, ustedes deben de tener en cuenta estos consejitos que yo les voy a dar el día de hoy para que cuando ustedes oren, estos consejos los puedan poner en práctica. Primer punto, sepan ustedes con quién están hablando y que el nombre de con quien ustedes están hablando es santo. Primero. Segundo, tengan por favor ustedes presentes que al él ser el eterno, el Padre, el Creador, la autoridad máxima, si ustedes se van a referir a él como el Señor de sus vidas, el Dios de sus vidas, el Rey de sus vidas, no es cualquier ser. Y dícese de cómo está enseñando el Señor, venga tu reino. Esa sola es que, miren, amados, el Padre Nuestro, y eso que está, ustedes saben que nosotros solamente tocamos nivel básico, nosotros no nos vamos a las profundidades de las profundidades de las profundidades, porque quizás nos ahoguemos con tantas profundidades. Tratamos de llevar una enseñanza un poco más práctica. Que nos demoremos 1 hora diaria en tan poquito, pero pues, amados hermanos, y para los que de pronto les gustan las enseñanzas precoz, rápidas, de 5 segundos, de 1 minuto, videos de 2 minutos, porque si no ya no aguantamos más. Eso para estas generaciones. Es más, llamamos a estas generaciones a que puedan sentarse a meditar en las escrituras porque aprender del reino de los cielos no es lo mismo que aprender a hacer una comida. Estamos hablando de cosas santas y sagradas. Y que venga el reino, que nosotros le podamos decir al Señor, venga tu reino, es porque estamos en la plena disponibilidad de ser nosotros embajadores de ese reino acá en la tierra. ¿Por medio de quién más va a llegar el reino? Si no es de corazones dispuestos como el tuyo y como el mío, corazones que se disponen para poder hacer presencia de reino acá en la tierra. Y que para que el reino de los cielos llegue aquí a la tierra se ha de necesitar personas que quieran llevar el reino. Personas que estén dispuestas a ser embajadores, personas que estén dispuestas a ser representantes del reino acá en la tierra. Eso es algo importante que nosotros tenemos que tener presente y más por lo que sigue a continuación de cuando dice venga tu reino. Porque es que estamos diciéndole al eterno creador que el reino de Él lo estamos necesitando acá en la tierra, que su presencia lo estamos necesitando en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestro diario vivir, que el reino de el eterno, que el reino de Hashem, que el reino de Adonai, el Shaddai, el Elión, el Rafa, y los nombres que tiene el Eterno, sus 72 nombres de todos los atributos y de todo lo que significa, y aún así esos 72 nombres quedan pequeños para la grandeza de lo que es Él. Que nosotros digamos que el reino de Él venga aquí. ¿Y para qué? ¿Para qué invocamos o para qué vamos a hacer nosotros presencia del reino de los cielos acá en la tierra? Casi para nada. Dice luego, hágase tu voluntad de la misma manera como se hace allá,
que se haga acá. Y es precisamente el establecimiento del reino de los cielos acá en la tierra, en cada uno de los tabernáculos presentes, o sea, en cada una de las vidas y de los corazones que han dispuesto sus vidas, valga la redundancia, que han abierto sus corazones y que han dicho, hey, yo quiero ser templo tuyo. Yo quiero que tu reino, que tu presencia, que tu voluntad, que tu palabra habite acá con nosotros, conmigo. Yo quiero abrir mi corazón, mi mente, mi ser, para convertirlo en un tabernáculo viviente. Que venga a nosotros tu reino. ¿Para qué? Para que se haga tu voluntad. De la misma manera como lo haces allá arriba en el cielo, que todos te obedecen y que se rinden ante tu voluntad, que lo mismo pase acá en la tierra y más en esta tierra llamada mi carne, mi corazón, mi ser. Y miren, amados hermanos, aquí nos toca respirar profundo porque tenemos un pequeño inconveniente. Por eso el mensaje de hoy es algo fuerte. Porque resulta que nosotros sin el Señor vagamos como judíos errantes, vagamos como ovejas sin pastor. Nosotros sin el Señor sencillamente estamos perdidos en las tinieblas de este mundo. Una vez que empezamos a escuchar una voz o empezamos a ver una luz, que es que llegue el Evangelio a nuestras vidas, que precisamente empiece a tocar la puerta de nuestro ser, el Eterno, llamándonos a la salvación. Cuando llega nuestro Señor Yeshua como Salvador a nuestras vidas y se presenta como la puerta, como el Salvador, como el camino que nos va a conducir hacia el Padre, el Señor Yeshua nos enseña algo que Él mismo está poniendo en práctica. Y es rendir nuestra voluntad ante la voluntad del Eterno para poder llegar a decir, es que no quiero vivir ya más yo. Mi yo me llevó a la perdición, mi yo me llevó al fracaso, mi yo me llevó a enfermedades, mi yo me llevó a caídas, mi yo me llevó a fracasos, mi yo me llevó, ¿a dónde no me llevó mi yo? Y mi propia voluntad me hicieron un hombre que después tuve yo que quebrarme, romperme, porque tomé malas decisiones, porque tomé malos caminos, porque mi propia carnalidad y mi propia debilidad me llevaron por caminos, por sombras de valles de muerte. Eso nos pasa a todos nosotros y allá en medio de ese lodo, allá en medio de ese valle de muerte por el que nosotros todos en algún momento caminamos, el Señor nos llama, ven, quiero que te salves. Yo amo tu alma. Yo amo tu alma y yo quiero salvarte. Quiero que aprendas a hacer mi voluntad, ya que tu voluntad te llevó por valles de sombras de muerte. Ven y aprendes a hacer mi voluntad. Quiero que entiendas que te envié a la tierra por un propósito específico y determinado. Y tú encontrarás la razón tuya de existir y de vivir cuando encuentres a tu propio Creador. Entonces nosotros saltamos dentro de nuestra alma y de nuestro espíritu y nos emocionamos y nos llenamos de alegría y decimos, ay, alguien me ama, y empieza algo que se llama ese primer amor. Cuando rendimos nuestras vidas al Señor,
y empezamos a conocerle y el Señor empieza a ministrar nuestra alma, nuestro espíritu, quizás por medio de las adoraciones y las alabanzas en la congregación o por medio de la palabra o por medio de un milagro que hizo en nuestras vidas o por medio de un milagro que hizo en la vida de algunos de nuestros familiares o algo sobrenatural que pasó y sentí en mi corazón, impactó mi vida y dije, no, yo voy a seguir al Señor, voy a conocerlo a Él, voy a empaparme de Él y venimos en la emoción y en el fulgor del conocimiento del Señor y del aprender a buscarle y amarle. Y en medio de todo ello, a veces, no quiero decir que siempre pase así, a veces se nos olvida este pequeño detalle que en medio de la emoción y en medio del conocimiento que estábamos recibiendo, dijimos que renunciábamos a nuestra voluntad para aprender a hacer la voluntad de nuestro Señor. O sea, a rendir nuestra vida ante Él y a vivir una vida diferente, una vida renovada, una vida espiritual, porque la vida que llevaba antes pues me llevó por caminos de muerte. Ahora estoy en los caminos de la vida eterna, de la vida del Señor, no de la vida mundana, sino de la vida eterna. Camino ahora hacia la vida eterna. Antes caminaba en la vida del mundo, ahora camino hacia la vida eterna. Y en medio de ello, el aprender a hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas. Uy, mis amados, ahí es donde el libro de la vida en la boca de nosotros es dulce, pero al tragarlo es amargo. Porque no es fácil, amados hermanos. Llevábamos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años haciendo nuestra propia voluntad. O la voluntad del vecino, de la vecina, la voluntad de mamá, la voluntad de papá, la voluntad del esposo, la voluntad de la esposa, la voluntad de los hijos, la voluntad de todo el mundo, menos la voluntad del Eterno. Rendimos nuestras vidas y ahí en la rendición de nuestras vidas nos toca aprender a hacer la voluntad del Padre, porque, vuelvo al comienzo, porque ya nos dimos cuenta que nuestra propia voluntad no nos sirvió, que la voluntad de aquí tampoco, muchas veces la voluntad de nuestros padres va en contra de la voluntad del Eterno en nuestras vidas, la voluntad de Nuestra Señora, la voluntad de nuestro Señor, la voluntad del esposo, de la esposa, del hijo, del de aquí, del de allá, la voluntad del jefe, la voluntad del patrón. Y uno está en medio de tantas voluntades. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Porque si nosotros le llamamos a Él Señor, que es casi que uno de los primeros, una de las primeras palabras honrosas y respetuosas con las que nosotros nos dirigimos al Señor, al Creador, pero le decimos Señor, ¿por qué? Pues porque es el Señor de nuestras vidas. Cuando yo le digo a alguien Señor, es en la manera de referirme, es porque Él tiene precisamente algo que se llama un señorío sobre nuestras vidas. Enseñorearse, dominar, mandar. Y hoy en día dirán, ay, yo soy libre y yo no me dejo dominar ni mandar de nadie y yo soy una libre paloma volando por el cielo. Ok, si eso es lo que tú quieres hacer, el día de mañana tú vas a recoger lo que sembraste en tu propia voluntad, porque lastimosamente nuestra carne está lisiada, nosotros venimos bajo una condición que es la condición de la carne. Y solamente en el Señor podemos llegar a discernir, comprender, ver y darnos cuenta de qué es lo que no nos conviene, qué es lo que nos conviene, es aprendiendo a escuchar su voz para hacer su voluntad. Y el decir nosotros que, Señor, haz tu voluntad, como lo haces en el cielo, hazlo aquí también en la tierra, en esta tierra.
porque es en la primera tierra que se tiene que hacer la voluntad del Eterno. No podemos estar nosotros pidiéndole al Señor, Señor, haz tu voluntad acá en la tierra física, pero nosotros no hacemos la voluntad del Eterno. Entonces, a ver, ¿a qué estamos jugando? Los primeros que tenemos que aprender a hacer la voluntad del Señor somos nosotros. Nosotros somos los primeros que tenemos que aprender a hacer la voluntad del Señor. Porque aprendiendo nosotros, les vamos a poder enseñar a los demás con nuestro ejemplo. Pero qué tremendo es, y aquí es donde nos encontramos con el pequeño inconveniente, que muchas veces nosotros rendimos nuestras vidas delante del Señor, pero solamente con nuestros labios, con nuestra boca. Porque nuestro corazón muchas veces se encuentra lejos de hacer la voluntad del Padre. ¡Ay! ¿Cómo va a decir esas cosas? ¡Uy! El enemigo reprenda esas palabras. Hermanos, hay que ser sinceros. Una de las cosas que hemos tratado de aprender es que mientras que nosotros no reconozcamos los problemas que tenemos, ¿cómo los vamos a tratar? Y uno de los problemas que tenemos nosotros como iglesia es que no hemos aprendido a hacer la voluntad del Padre, sino que muchos de nosotros, o digamos que son hermanos de otros lugares, no somos nosotros, de otras partes, no sé, de otros lugares. Pero qué tremendo es cuando con la boca profesamos al Señor como Señor de nuestras vidas, pero con nuestros actos y con nuestras decisiones todavía nos damos cuenta de que seguimos haciendo nuestra propia voluntad. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la presencia del Eterno para buscar la voluntad de Él? ¿Cuán sensibles son nuestros oídos a la voz del Padre para cuál es su voluntad? Que dicen las Escrituras que es buena, que es agradable y que es perfecta. Ustedes saben, mis amados, que se dice que la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta, que Él pone el querer como el hacer en cuanto a su voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no queremos hacer la voluntad del Padre. Y en eso tenemos que ser honestos. Delante del Eterno desnudemos nuestra alma. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho no se vaya a meter por ese camino? No vaya a meterse en ese negocio. No vaya a hacer eso. No se vaya a meter por ahí. Y nosotros, eso fue como si nos hubieran dicho, métase por ahí que es más rápido. Eso nosotros corremos a hacer otras voluntades antes de la voluntad del Eterno. Miren, amados, quien nos está enseñando esto es nuestro Señor Yeshua. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Yeshua no sabía lo que estaba diciendo y hacia dónde lo estaba llevando la voluntad del Padre, que fue tan confrontante que en algún momento nuestro Señor Yeshua precisamente llega delante del Padre con la cabeza a mil, con la sangre alborotada, tanto que se le empezaron a romper los vasitos capilares de la presión y del estrés que tenía nuestro Señor Yeshua porque tenía que hacer la voluntad del Padre? Que nuestro Señor fue a negociar con el Eterno la voluntad. Búsquenlo en las Escrituras, se encuentra. Y yo creo que nosotros ya sabemos y lo hemos escuchado muchas veces. Cuando nuestro Señor Yeshua está en Getsemaní, que precisamente es lo que significa Getsemaní, ¿no? Y el Señor está espiritualmente y emocionalmente viviendo todo lo que le van a acontecer en las próximas horas de su pasión. Y él primero lo está viviendo en la presencia del Padre. Y él va y le dice al Eterno, que ahí es donde nos vemos dos voluntades diferentes, porque llega nuestro Señor Yeshua y le dice, Padre, en medio de sus oraciones, que el corazón quebrantado delante del Señor. Dicen las Escrituras que en ese momento el Señor estaba tan cargado, que incluso llamó a los discípulos
a que lo acompañaran a él en oración y se le quedaron dormidos. Él ya sabía que venían en camino para buscarlo a él. Y él sabía que lo iban a torturar, que se iban a burlar de él, que lo iban a humillar, que iban a escarnecer sus carnes. Y él viendo toda esa presión y tras del hecho por los que se estaban haciendo las cosas, lo estaban escupiendo, calumniando, injuriando, levantándole mentiras, chismes. Ay, Señor, y él estaba tan en esa presión del monte Getsemaní que llega y le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa tan amarga. ¿Por qué? Volvemos a lo que estábamos hablando al comienzo. Una cosa es leer las Escrituras, otra es vivir las Escrituras. Una cosa es leer logos, otra cosa es tener un rema y remar sobre ese rema, navegar sobre ese rema, sobre esa palabra viva que tomó vida en mi ser. Y le dice Yeshua, haz, eso sí, si se puede, ¿no? Si se puede, quiten esto. Yo no lo quiero hacer. Pero eso sí, hágase tu voluntad y no la mía. El Señor Yeshua, que antes de esa prueba ya nos había enseñado a nosotros que cuando nosotros hablamos con el Padre, cuando nosotros restauramos nuestra relación con el Padre, ¿para qué? ¿Para qué restauramos nuestra relación con el Padre? ¿Para qué se restaura una relación? Para hacer lo que Adán no hizo, para hacer lo que Eva no hizo, obedecer a la voluntad del Padre. No vamos nosotros a reconciliarnos con el Padre para seguir en lo mismo que andábamos, haciendo lo que nos daba la regalada y soberana voluntad. Ese es nuestro problema, que no entendemos que somos hijos y necesitamos aprender a obedecer al Padre, porque si no obedecemos al Padre terminamos perdidos en el mundo. Terminamos perdidos en nuestras propias pasiones, en nuestras propias concupiscencias, en nuestros propios pensamientos. Que nuestras vidas son sensibles y vulnerables ante los demonios, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que se encuentran en regiones celestes, en la parte espiritual y que están lanzando dardos cada nada y mirando a ver cómo nos dañan el caminado. Esa sola frase de venga a nosotros tu reino para que acá se haga tu voluntad por encima de mi propia voluntad. ¿Cuántas veces nos rendimos nosotros en ayuno y en oración para buscar la voluntad del Padre? Ay, no, eso salió un negocio me acabo de acordar de algo. Eso salió un negocio de tantos millones y eso se nos abrieron los ojos y dijimos, ay, bendito sea el Señor con todo este negocio y ahora sí voy a tener para diezmar y ofrendar harto y bendecir la obra y voy a apoyar la fundación aquí y el proyecto de allí, eso mejor dicho yo hago, uy, qué bendición. ¿Es voluntad del Padre que hagas ese negocio? Así se vea muy bonito. Ya oraste y ya ayunaste para saber si ese negocio es el que tienes que hacer. Porque si no, después vamos nosotros tras del... Es que somos conchudos, porque tras del hecho culpamos al Padre por lo que nos pasa a nosotros cuando fuimos nosotros los que nos metimos por ese camino. Y qué tremendo es cuando nosotros le decimos Señor, Señor, pero hacemos la voluntad de otro. Qué tremendo es cuando nosotros le decimos, hágase tu voluntad acá en la tierra como se hace allá arriba en el cielo, pero acá en la tierra hacemos nosotros lo que a nosotros se nos da la regalada y soberana voluntad. Cuando nosotros hablamos con el Padre y hablamos con el Eterno, saber con quién estamos hablando, delante de la presencia de quién nos encontramos, que hasta su solo nombre es santo, impronunciable, en vano no se puede pronunciar el nombre del Eterno porque juicio acarreamos sobre nuestras vidas.
Por eso es que los judíos, por eso es que los israelitas no le llaman a él por el nombre de él, sino que precisamente están todos los otros nombres que nos hablan de sus atributos, que nos hablan de sus cualidades, pero pronunciar el nombre santo y sagrado del Eterno en vano acarrea juicio sobre su vida. Eso enseña la ley. Que si nosotros pronunciamos el nombre santo del Eterno sin razón alguna, sino solamente por decirlo, cuidado, estamos hablando de algo que es santo 3 veces. Santo, santo, santo. Si nomás santo una vez, ya pesa. Ahora imagínate, santo 3 veces, ¿cuánto no pesa? Hubo una ocasión, yo me encontraba como misionero abriendo una obra en un municipio que se llama Los Patios Norte de Santander, donde vive precisamente la hermana Sandra, donde vivió el hermano Leo, y por ahí hay hermanos que se encuentran de aquellas cosechas. Y resulta que en aquel entonces yo solamente iba como misionero, no me había casado, era todavía joven, recién salido del instituto bíblico, haciendo mis prácticas, en todos esos primeros amores y esos primeros años de ministerio. Y yo fui como misionero, en ese momento estaba como misionero y me mandaron a abrir obra allá. Nosotros estábamos abriendo obra, se estaba estableciendo una obra muy bonita allá. Y me llamaron a mí, mi cuñado, un familiar mío, el esposo de mi hermana, él trabajaba en comercio internacional y él conocía varios amigos, los amigos de él, varios tienen empresas de exportaciones e importaciones. Estamos hablando de que Hong Kong para ese entonces todavía era un puerto muy importante, sigue siendo un puerto muy importante, pero ahorita ya Shanghai está por encima de Hong Kong en cuanto a exportaciones. Y él tenía varios amigos y 5 amigos de él se pusieron de acuerdo. Les estoy hablando del año 2004. Sí, hace 20 años. Si no saquen cuentas de mi edad, por favor. Entonces, allá en esos años 2004, corrían los años 2004, este hombre estaba como misionero allá y me llamó mi cuñado. Me dijo, Maito, hay una oportunidad de trabajo muy buena. Unas firmas, 5 firmas hongkonesas quieren abrir comercio con Suramérica y Centroamérica y necesitan una persona que sea la representante de estas 5 empresas allá en Suramérica para abrir comercio. Les estoy hablando en los años donde todavía no habían comercios, no estaba el mundo como está hoy en día de globalizado. Y yo le dije, ¿y qué tengo que hacer? Y me dice, bueno, ellos te van a pagar estudio, vas a tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y vas a tener que viajar desde Chile y Argentina, todo Suramérica y Centroamérica, abriendo comercio para los chinos. Y yo le dije, uy, se ve muy, muy, muy buena esa propuesta. Y me dice, sí, y el sueldo. Y yo, ¿cuánto me van a dar por hacer eso si lo hago? Pero por ser representante de esa firma, estoy hablándole hace 20 años, estaban pagando aproximadamente entre 5,000 y 10,000 dólares. En ese entonces, 5,000 y 10,000, sí, ahorita 10,000 dólares todavía pesan, 5,000 dólares todavía pesan. Hace 10 años, hace 20 años, 10,000 dólares, entre 5,000 y 10,000 dólares todavía pesaban más. Y yo le dije, ¿y qué tengo que hacer ahora ya? Me dice, pues le toca venir hasta acá. Para ese entonces yo ya había ido 2 veces a Hong Kong. Y yo le dije, bueno, déjeme orar, ¿sí? Porque en ese momento yo estaba como misionero. Yo le dije, déjeme orar. Yo voy a orar, voy a buscar la voluntad del Padre. Y si el Señor a mí me da el aval, yo salgo corriendo para allá. Me dijo, ¿cuándo lo llamo? Yo le dije, deme 8 días, llámame en 8 días.
Listo, en 8 días lo llamo. Vean, amados hermanos, yo en esos 8 días oré y ayuné, lo que no había ayunado, ni había orado. Me causa risa porque es que uno para tratar de mover la mano del Señor, uno hace unas cosas, casi que llegué a ponerme en el punto de Balaam. Ay, no, 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 de querer comprar el favor del Señor. Y yo empezaba en mis oraciones, es que uno es un cuento. Y yo empezaba en mis oraciones, Señor, por favor, mira este trabajito que me salió, qué bendición. Señor, con el solo diezmo mío, ¿cuántas obras misioneras no podemos patrocinar? Solamente $1,000 de diezmo, ya eso es una bendición en tu obra. Mira, ¿no? Aquí cuántas nos faltan sillas, falta sonido, te voy a comprar el terreno, esta es una obra comenzando y así cuántas más no habrán. Podemos hasta abrir una casa de misiones con ese diezmo y con la ofrenda, Señor, por favor. ¿Qué no hice yo orando y derramando mi corazón delante de la presencia del Señor para que el Señor me concediera esa voluntad? Porque yo le oraba al Padre por la voluntad del Padre, pero la intención de mi corazón era muy diferente. Es como cuando uno va delante del Padre a querer doblar la voluntad de Él. Se ve en los hijos con uno y lo hemos visto en nosotros con nuestros padres. Y si nos pasa aquí en el plano físico, hermanos, venimos con unas secuelas de nuestra carnalidad a venir delante del Señor. Y yo dele a la oración y a la ayuda. Cuando el Señor me responde, me dice, no te vas a ir para allá. ¿Cómo así, Señor? Yo ya me había ilusionado. No vas a ir a trabajar con chinos. Y empieza a hablarme. Y me muestra en la palabra. Cuando pones tu mano en el arado, ni siquiera voltees a mirar hacia atrás. Si ya pusiste tu mano en el arado, no vuelvas para atrás. Y tú me estás sirviendo acá como misionero y a ti no te está faltando nada. Yo me voy a preocupar por lo que tú necesites. Para ese entonces yo estaba ennoviado y ya estaba planificando en casarme y ni siquiera tenía un peso para casarme. Pero cuando yo me casé, el matrimonio que el Señor nos permitió tener a nosotros fue como de cuento de hadas, así, con un campo, con el sol radiante, con mesas blancas decoradas, y no, un matrimonio que, porque el Señor responde, pero cuando yo me encontraba en ese momento como misionero, y yo quería irme a hacer eso porque yo creía en mi carne, yo creía en mi voluntad, yo creía en mi mente, en mi propio conocimiento y entendimiento. Yo creía que iba a bendecir más la obra del Señor con mi diezmo y con mi ofrenda que con mi propia participación. Y me dolió. A mí mi cuñado y mi hermana prácticamente duraron 2 años sin hablarme por no haber aceptado ese trabajo. Mi cuñado, él, un hindú con sus 3.300.000 dioses, y él me decía, Mauri, yo no te entiendo, yo no entiendo a tu Dios, yo no te entiendo a ti. Si tu familia está pasando necesidad, tú puedes ayudar a tus padres, tú puedes ayudar a tu comunidad, tú puedes con tu sueldo, tú puedes hacer y deshacer. ¿Cómo es que no vas a venir a trabajar? Si yo metí mis manos al fuego para recomendarte a ti y ahora tú no vas a venir. Yo le dije, pues su merced, lo que pasa es que yo renuncié a hacer mi voluntad hace un tiempo atrás cuando opté por rendir mi vida al Señor y yo trabajo en su obra y Él es mi jefe, Él es mi patrón y yo no lo puedo desobedecer. Él es mi padre y yo estoy aprendiendo a hacer su voluntad y Él quiere que yo no vaya, pues no puedo ir, lo siento mucho. No voy a ir. Muchas veces, amados hermanos, a nosotros se nos van a presentar el príncipe azul, la princesa rosada, se nos va a presentar, el enemigo va a tratar de disfrazarse de lo que sea con tal de que nosotros no hagamos la voluntad del Eterno.
Y cuando el Señor Yeshua está enseñando en el Padre Nuestro y nos está enseñando a nosotros en este modelo de oración, que cuando nosotros estemos hablando con el Eterno y en nuestra relación y nuestra comunión con Él, estemos en la plena disponibilidad de hacer su voluntad por encima de la de nosotros y por encima de la de cualquiera. Por eso precisamente Él dice, porque Él pone el querer como el hacer. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros no queremos hacer la voluntad del Padre. Eso es una realidad y esa es una verdad y esa es una lucha quizás en muchos diaria, donde el Señor te dice, es que yo quiero que hagas eso. Uy, no, Señor, pero ¿cómo me estás pidiendo eso? Uy, no, Señor, pero ¿cómo me vas a decir que yo haga eso? Jonás, venga que yo quiero que vaya y le diga a los de Nínive que se arrepientan, porque si no se arrepienten, las voy a acabar esa ciudad. Estamos hablando de una de las principales, de las dos principales ciudades del imperio eh, babilónico y sus regazos. No, Señor, ¿cómo voy a ir yo, profeta tuyo, santo, a ir a donde esos mundanos de Nínive, adoradores de imágenes, adoran a todas estas deidades caídas, a todos estos ángeles caídos, a todos estos principados? ¿Cómo yo voy a ir allá? Sacrificios humanos hacen y orgías y, uy, no, todo eso es inmundo, Señor. Yo que voy a andar así tras del hecho de irles a hablar de ti, tú tan santo y ellos tan inmundos y llenos de pecado. ¿Yo cómo voy a ir allá? Vaya allá y predíqueles a ellos el arrepentimiento. Cuando se dio la vuelta, ya estaba en el primer barco. Si Nínive iba hacia el norte, ya Jonás iba en el próximo barco hacia el sur. Si Nínive quedaba hacia el oriente, ya Jonás iba hacia el occidente y viceversa. Jonás estaba huyendo al punto más extremo de la voluntad del Eterno. ¿Hasta dónde lo tuvo que llevar el Señor? Al punto de la muerte. Porque ya cuando él sintió que se estaba muriendo, cuando Jonás narra esa experiencia, ya Jonás ya se estaba muriendo. Y es cuando ya de allá clama al Señor y de allá de la profundidad de la muerte lo sacó el Señor. Ahora sí va a ser mi voluntad. Y tras del hecho el profeta va a hacer la voluntad del Eterno, pero a regañadientas, con, con pucheros. Ah, voy a hacer la voluntad, pero yo no quiero. Ya, como chinito resabiado mañoso, que obedece pero haciendo mala cara, que obedece pero murmurando, que obedece pero mordiéndose la lengua. Es muy diferente cuando nosotros obedecemos por amor y con gozo a cuando a nosotros obedecemos porque nos tocó. No hay nada más que hacer, me tocó hacer esto. ¿Ah? Qué diferente es cuando nosotros buscamos el deleitarnos en hacer la voluntad del Padre. Decía el salmista, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quieres que vaya allá? Voy. ¿Quieres que haga? Dímelo. No, el Señor Yeshua, ¿tú quieres hacer esto? Si no hay más, con gozo lo pasamos, con gozo lo vivimos. Que la paz de nuestro corazón no se vaya a ir. Por eso es que dice el texto, porque el Señor pone el querer como el hacer, hablando de su voluntad. Que Él nos enseñe a querer su voluntad, a amar su voluntad, a querer hacer su voluntad. Que no sea una carga para nosotros, sino que sea un deleite para nosotros el hacer la voluntad del Eterno. Para eso estamos. ¿Y qué es lo que nos está enseñando el Señor Yeshua en este modelo de oración del Padre Nuestro? Que si nosotros estamos dispuestos a que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra, se establezca aquí en esta tierra, nos toca aprender a hacer la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Porque el Señor tiene que, a través del apóstol Pablo, educarnos en estas tres áreas.
Porque muchas veces la voluntad del Señor nosotros no creemos que es la buena. Porque en nuestro razonamiento y con las influencias del enemigo, nosotros a veces cuestionamos la voluntad del Eterno. Decimos, pero ¿será que sí es? ¿Será que sí es? ¿Será que sí es bueno menguar tanto en esto? ¿Será que sí es bueno poner la otra mejilla? ¿Será que sí es bueno perdonar a nuestros enemigos? ¿Será que sí es bueno esto? ¿Será que cuestionamos la voluntad del Padre? Por eso dice, la voluntad del Padre es buena, es agradable. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros no nos va a agradar hacer la voluntad del Padre, pero es agradable. Quizás nosotros no lo entendamos en este presente inmediato, pero a medida de que pasa el tiempo es cuando nosotros entendemos, ya entiendo por qué el Señor no quería que yo me metiera por ese camino. Claro, vea, todos los que se metieron por ahí terminaron unos robados, otros terminaron muertos, otros terminaron ahí agotados, tendidos y rendidos en el piso. Ahora entiendo por qué el Señor no quería que yo me metiera por ahí. ¿Saben por qué el pueblo del Señor es, eh, es comparado a una oveja? Porque las ovejitas son un poquitico, solo un poquitico, no mucho, un poquitico necias y testaruditas. Siempre toca estar, hey, corre, ve, es por acá, es el camino, no es por allá. Y se van por allá, le toca ir al pastor y traerla, que venga, que es por acá, que el rebaño va por acá. Para, cayó, se partió una pata. Toca traerla y dejarla otra vez con el rebaño. Y ya cuando la oveja ve los pastizales a las que los trajo el pastor, es cuando ya la oveja entiende por qué no, el camino no era por allá, sino que era por donde el pastor les estaba guiando. Verdaderamente nosotros, cuando hablamos con el Padre, le consideramos como Padre y nosotros asimismo nos consideramos como hijos obedientes. Estamos en plena disposición de hacer la voluntad del Eterno para que su voluntad reine primeramente en nuestras vidas. Y es que aquí el Señor nos dijo, ya nos mandó a la recámara profunda y ya dijo que allá oráramos al Padre. Y ya nos empezó a decir, venga, antes de todo lo que tú vayas a pedir y antes de todo lo que tú vayas a querer, necesitamos comprender que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Las voluntades nuestras no son perfectas, porque las voluntades nuestras están guiadas por una carne o guiadas por otras personas. En alguna ocasión aprendí a decirle al Señor, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y no la voluntad de Merencejo, de Perencejo, la voluntad de mi esposa, la voluntad de mis hijos, la voluntad de mis padres, la voluntad de mis vecinos, la voluntad de... ¿Cuál es tu voluntad? Porque tú y yo necesitamos aprender a obedecer lo que no obedeció Adán, a hacer lo que no hicieron nuestros antepasados, los que nos precedieron, a hacer la voluntad del Eterno, del Eterno. Eso necesitamos buscar y eso nos está enseñando el Señor. Y nos lo está enseñando aquí en medio de un sermón que está dando en el monte. Más adelante Él no lo va a terminar de enseñar con su propia vida. Estamos nosotros en la disponibilidad de que si le decimos Señor, nuestra cabeza está a la disposición de Él. Como esa frase que decía el profeta, ¿no? Que tanto nos impactó. ¿Será que si estamos dispuestos a que nuestra cabeza caiga en una bandeja de plata, como el profeta Juan? Porque el Señor está buscando personas que no tengan valor ni siquiera sobre su propia cabeza para rendir la voluntad del Eterno.
el hacer la voluntad del Señor. Eso en ese solo versículo y en un nivel muy básico. Pregúntate, así como me lo estoy preguntando yo y me lo he preguntado muchas veces, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Por qué camino quieres que yo coja? ¿Qué camino quieres que tú transite? Quiero hacer tu voluntad con gozo, con alegría, con amor, con pasión y no con amargura y con resentimiento y con rencor y haciendo pucheros y poniendo escándalos. Padre, yo te quiero dar gracias por tu palabra el día de hoy, por permitirnos meditar en esta enseñanza. Tantas veces que hemos dicho el Padre nuestro, Señor, y a veces no alcanzamos a dimensionar la profundidad de lo que significa esa oración, ese modelo de oración. Ayúdanos, Señor, para aprender a hacer tu voluntad, a amar tu voluntad, a querer tu voluntad por encima de nuestra carne, por encima de nuestro ser. Así como tú haces tu voluntad en los cielos y todos te obedecen. Asimismo que tú hagas tu voluntad acá en la iglesia y que todos te obedezcamos. Gracias, amado Yeshua, por enseñarnos como maestro, por educarnos y mostrarnos el camino. Y gracias, Espíritu Santo, por recordarnos que el nombre de nuestro Abba Padre, de nuestro Abba, de nuestro Papá, de nuestro Creador, sea exaltado y glorificado por encima de todo y de todos. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, gracias, Papá, por tu palabra. Amén y amén.